Bien. Franz, ¿estaba haciendo una pregunta recién? Sí, la consulta era si respecto a los gastos gubernamentales y las transferencias, en años normales hay una relación más o menos estable como para ver la calidad del gasto en realidad. No. No existe, incluso varía de un país a otro. O sea, en general, si hablamos en términos de montos, el gasto siempre va a ser mucho mayor que las transferencias. ¿Ya? Los estados suelen gastar más en transferencias. Pero si hablamos de transferencias, depende de cada país. Por ejemplo, eh, no recuerdo las cifras exactas en este momento, no las tengo en mente, pero durante el gobierno de la señora Kirchner en Argentina, las transferencias, los beneficios, los bonos que entregaba la población eran cercanos al 80% de lo que era el Producto Interno Bruto del país, digamos. ¿Ya? Entonces, la población recibía muchos beneficios de parte del Estado y obviamente de esa forma el gobierno los mantenía contentos. El problema de eso es que se entregaban beneficios, se gastaba, pero el gobierno no generaba ingresos, no se generaban ingresos porque estaba afectada la producción. Por eso, por ejemplo, cuando asume Macri en Argentina, una de las cosas que hace es reducir los beneficios que recibe la población para tratar, digamos, de equilibrar el déficit fiscal que tiene, pero la población lo resintió, por eso no salió reelegido Macri. Ahora, si nos vamos al lado de Chile, no recuerdo el porcentaje, pero bastante menor, no te sabría decir si un 20% o menos, respecto a lo que es la entrega de beneficios a la población, que las transferencias son parte de ello. Usted incluyó la salud como transferencia. Sí. Ojo, sí, porque la salud, por ejemplo, hay parte de la población que recibe salud gratis, y otros que están en FONASA, digamos, reciben, hay que pagar a lo mejor algún bono, bastante menor que en otro lado, pero la atención médica, por ejemplo, tiene un valor de 10.000 pesos. Si yo pago un bono de 3.000, los otros 7.000 pesos los coloca el Estado. ¿Ya? Lo pasa, por ejemplo, con los pasajes que pagan los estudiantes. Los estudiantes pagan una tarifa rebajada, pero el Estado le entrega la diferencia a las empresas de transporte. Ahora, de forma teórica, no es una cosa real, pero de forma teórica no sería que disminuyera mejor la recaudación de impuestos, digamos, lo haga diferenciado, beneficiando a los más pobres para no devolverle, porque en esa vuelta hay costos también. Sí, obvio, sí, efectivamente. Y bueno, si nos vamos a la realidad también, se han hecho reportajes respecto de la entrega de determinados beneficios, donde el aparato fiscal, el aparato estatal, en términos de sueldo se gasta más que el beneficio que se está entregando. Por tanto, de repente los beneficios no están tan bien asignados, digamos. Ya. Me parece que están, bueno, hay ya 10 participantes, así que continuamos acá. Como le decía, los ingresos, hay algunos autores que hablan, bueno, muchas formas de clasificarlo. Una, hablan de lo que son permanentes o los transitorios. Aquí vamos a ver de dónde provienen. Entonces, vamos a tener tres fuentes de ingresos importantes. Los tributos, que por lejos son los que más recaudación generan al Estado, que corresponden a todos aquellos gravámenes que estamos obligados a pagarle al Estado. ¿Ya? Acá posiblemente el gravamen más importante, el tributo más importante son los impuestos. ¿Ya? Y dentro de los impuestos que pagamos, recuerden que en Chile se pagan una gran cantidad de impuestos al consumo, por ejemplo, impuestos indirectos. Nosotros pagamos impuestos al lujo, cuando estamos comprando alguna joya, pagamos impuestos a los alcoholes, pagamos impuestos a las bebidas alcohólicas, y las bebidas de fantasía o gaseosas también pagan impuestos, pagamos impuestos a la harina, impuestos a la carne, ya estamos llenos de impuestos, pagamos el IVA. El IVA, entre paréntesis, representa el mayor porcentaje de impuestos que recauda el Estado es a través del IVA. Pero también aparecen otros tributos, como por ejemplo los permisos. Ustedes tienen que conducir su vehículo, tienen que pagar la patente, el permiso de circulación. Si a alguno de ustedes se le ocurre morirse, tienen que pagar un permiso en el cementerio también. Las multas, los aranceles que hay que pagar por los productos que están ingresando al país. Es decir, estamos con bastantes tributos. Hace algunos años atrás, me acuerdo, han leído una investigación sobre eso y se llega a la conclusión de que en Chile, estoy hablando hace como 10 años atrás, los impuestos que pagábamos los chilenos correspondían más o menos a
4 meses y medio de ingreso, de sueldo. Entonces, de los 12 meses del año, 4 meses y medio de nuestro ingreso va destinado a pagar impuestos. ¿Ya? En todo caso, en otros países más desarrollados se paga más impuestos que en nuestro país. Todavía estamos bajo lo que son los países desarrollados en términos del pago de impuestos. Después tenemos los activos públicos. Recuerden que el gobierno también tiene empresas públicas que podría, perdón, tiene activos públicos que puede vender en algún momento. Hay terrenos, hay edificaciones, casas que son del Estado que podría venderlas, o algún tipo de activo público podría entregar en arriendo, por ejemplo, lo que son las carreteras, lo que son los puertos, los aeropuertos, entre otros. Y también están las empresas públicas. Las empresas públicas, cuando tienen un resultado positivo, generan utilidades y por tanto el Estado va a ser el propietario. Esas utilidades van en beneficio del Estado. Ahora, ojo, porque muchas veces las empresas del Estado generan pérdidas, no utilidades, y ahí obviamente la relación sería un gasto más que un ingreso. Entonces, acá, dependiendo de dónde proviene el ingreso, tenemos estas tres categorías: tributos, activos públicos y empresas públicas. Ahora, por lejos, el ingreso más importante que recibe el Estado son los impuestos, y por eso generalmente, a partir del próximo modelo que vamos a trabajar, que es el modelo del mercado de los bienes, se habla de impuestos para representar la fuente de ingreso del Estado. Todo esto, Profesor, entonces, la sí, última dime. pregunta y no hablo más, me comprometo. No, si puede hablar todo lo que usted quiera, sí. Esa es la idea, digamos, que No, usted... respecto al ingreso, por los análisis, digamos, de los últimos presupuestos, el endeudamiento está haciendo cada vez más relevante los ingresos del Estado. Correcto. El país se está endeudando, incluso se estima que vamos a tener un déficit fiscal este año. Bueno, dame un minuto y hablo de eso. Si estamos hablando del presupuesto fiscal, entonces, este presupuesto fiscal puede tener no uno, sino que tres resultados distintos en función de la comparación entre los ingresos y los egresos. Cuando el país gasta más que los ingresos que recibe, ese resultado implica que tenemos un resultado negativo, que pasa a denominarse déficit. ¿Ya? El déficit fiscal tiene la complejidad de que yo estoy gastando más dinero en este momento que lo que recibo de ingresos. Y por tanto, el problema de eso es que el Estado tiene que financiarlo de alguna forma. Entonces tenemos varias alternativas para financiar un déficit. Uno, vender activos. El problema es que los activos se acaban en algún momento. Dos, es subir los impuestos, lo cual no es tan grato, digamos, para la población. O tres, sería, por ejemplo, endeudarse. Entonces, el problema de endeudarse para cubrir déficit fiscal es que en algún momento futuro yo tengo que, parte de mi ingreso, destinarlo a pagar ese déficit. Lamentablemente, en los últimos años, nuestro país ha incrementado su déficit, incluso se plantea que este año el déficit va a ser uno de los más altos, digamos, de la última década. Ahora hay una razón de fondo, digamos, el gobierno está gastando bastante más de lo que tenía antes, o sea, de lo que estaba antes, por una necesidad, digamos, de mantener la economía funcionando. Es parte, digamos, lo que está haciendo Chile, y no solamente Chile, los países a nivel mundial, digamos, en todos los países están incrementando su egresos, su gasto para mantener a flote la economía, especialmente esta situación tan complicada que estamos de pandemia y que nos va a llevar a tener una recesión a nivel mundial. Lo contrario implicaría que el país gasta menos, perdón, de lo que recibe de ingresos, el resultado sería positivo, y eso pasa a denominarse superávit. El superávit y el déficit aquí los tengo en rojo porque ninguna de las dos situaciones es, entre comillas, deseable desde el punto de vista económico. Bueno, el déficit yo supongo que estará claro porque no es deseable, ¿no? Pero el superávit tampoco, porque si yo asumo que la principal responsabilidad del gobierno es incrementar o mejorar la calidad de vida de la población, el que el país tenga superávit implica que, pudiendo haber mejorado más la calidad de vida, no lo hace. ¿Ya? Por tanto, desde el punto de vista teórico, el superávit fiscal tampoco es una situación deseable. Desde el punto de vista teórico, entonces, la situación más adecuada, más conveniente es que exista un presupuesto fiscal equilibrado. Alguien parece que tiene el televisor prendido para que baje el micrófono. Entonces, como les decía,
la situación más conveniente desde el punto de vista económico es que el presupuesto fiscal esté en equilibrio. ¿Ya? Ahora, esa situación generalmente ocurre bien poco. En general, los países o tienen superávit o tienen déficit, generalmente tienden más al déficit que al superávit. Y por tanto, aquí se da la relación entre lo que es el gobierno con lo que es el mercado financiero. ¿Por qué motivo? Porque cuando el gobierno tiene déficit, entonces recurre al mercado financiero, a los bancos nacionales o extranjeros, y obtiene un préstamo. Y si tuviera un superávit, ese superávit tiene que ahorrarlo y se genera un ahorro público. Entonces, si mostramos acá toda esta situación dentro de lo que es nuestro esquema, vamos a tener lo siguiente. Está el flujo circular real, está el flujo circular monetario financiero, y Disculpe que le teníamos... interrumpa. Profe, disculpe que le interrumpa. Le voy a pedir a Rosa si puede. Rosa, puedes poner el mute en tu micrófono, por favor. Rosa. O a lo mejor el profesor puede... Ahí pusimos muteo. Ahí, ya. En todo caso, igual ustedes pueden activar el micrófono cuando quieran hacer preguntas. Entonces, vamos a incorporar acá lo que corresponde a el gobierno. Ahí está el gobierno. Entonces, lo que ocurre es que las empresas que nos están pagando a las familias por usar los factores productivos, nos pagan un sueldo, una remuneración, pagan renta, pagan utilidades. Ese ingreso, una parte, las familias la pueden consumir a través de la compra de bienes y servicios, otra parte la pueden ahorrar, pero lo que es el gobierno, que antes de consumir o antes de ahorrar, uno tiene que pagar los impuestos. ¿Ya? Por tanto, esas son la principal fuente de ingresos que tiene el gobierno. De ese impuesto que está recibiendo, una parte la devuelve a las familias de menores ingresos a través de lo que son las transferencias. Y ese presupuesto entonces lo destina a la otra parte, a lo que es el gasto del gobierno, y ahí se generan compras hacia el gobierno. Si el presupuesto no está en equilibrio, entonces vamos a tener que el gobierno va a entrar en una relación con lo que es el sector financiero. En este caso, entonces, si el gobierno tiene un déficit fiscal, recurre a los bancos van a van a enviarle dinero, digamos, para financiar su déficit. Y al revés, si el gobierno tiene un superávit, un resultado positivo, ese resultado positivo implica que se genera un ahorro que va del gobierno al sector financiero. Y ahí tenemos entonces ya nuestro flujo circular un poquito más complejo, más que reflejaría un poco mejor lo que es la realidad. Pero ojo con esto, la realidad más compleja, porque recuerden que también hay empresas que son públicas, por tanto también deberíamos tener parte del gobierno dentro de esta área. Y hay personas que trabajan en la administración pública o en las empresas públicas, por tanto la realidad es bastante más compleja que esta. Pero por lo menos ahí nos permite haber definido varios conceptos como lo que es superávit y déficit fiscal, lo que son transferencias, impuestos y gasto del gobierno. Y para hacer más complejo todavía esto, vamos a incorporar al sector externo, lo que es una economía abierta. Por tanto, vamos a tener acá un sector que denominamos nacional, sector interno, sector doméstico, donde hay familias nacionales, empresas nacionales, intermediarios financieros, bancos nacionales y un gobierno nacional. Pero toda esta cantidad de agente económico se replica en los otros países, porque en el resto del mundo, en el sector internacional, también hay familias, hay empresas, intermediarios y hay gobiernos que son todos extranjeros. Y aquí la cosa se pone súper compleja. Porque, por ejemplo, una familia chilena puede comprar productos a empresas extranjeras, una empresa nacional podría obtener financiamiento de un banco extranjero, una empresa extranjera podría venir a instalarse en Chile y contratar personas nacionales, podría ser que un gobierno extranjero apoye al gobierno nacional, o podría ser que el gobierno le pida crédito a bancos internacionales, y por tanto se da un cruce acá bastante complejo de relaciones entre lo que son los agentes domésticos o nacionales con lo que son los agentes extranjeros o del resto del mundo. Para que podamos ordenar un poco esto, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear de que la relación que se da entre este flujo circular que era doméstico e interno inicialmente, entre la familia, la empresa, el intermediario financiero y el gobierno,
que se da dentro del país, ¿ya? Se da principalmente a través de tres mercados. Se da a través del mercado de bienes y servicios, se da a través del mercado financiero y se da a través del mercado de factores productivos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que cualquier relación que sea entre los agentes económicos con los agentes económicos de otros países va a ser a través de los mercados, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a denominarle ahora a estos mercados, mercado de bienes y servicios nacional, mercado financiero nacional y mercado de factores productivos nacional. Y cada uno de estos va a tener su contraparte en otros países con lo que es un mercado de bienes internacional, un mercado financiero internacional y un mercado de factores productivos internacional. Por lo tanto, la relación que se da a través de compra de bienes y servicios va a ser entre el mercado de bienes nacionales, por ejemplo, y el mercado de bienes internacionales. Lo que se da de intercambio en términos de ahorro e inversión de extranjero a Chile o de Chile a extranjero se da a través de estos dos mercados financieros, y lo que es el intercambio de factores productivos también se da a través del mercado de factores productivos nacional con el mercado de factores productivos internacional. Entonces, vamos a tener acá que hay una salida de factores productivos. Por ejemplo, seguramente todos ustedes tienen algún conocido familiar que hace años atrás salió de Chile y se fue a otros países, no sé, a Suecia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, o Argentina, a buscar trabajo, se ha quedado allá. Y también tenemos la entrada de extranjeros, hay una migración muy fuerte, casi estamos llegando a los 2 millones de migrantes por motivos laborales en nuestro país, que llegaron en los últimos 5 años o 6 años, ¿ya? Por tanto, se da un flujo normal, no normal, pero se da un flujo constante de factores productivos de un país a otro, ¿ya? En nuestro país es muy habitual que chilenos vayan a Argentina, sobre todo en la zona sur del país, o argentinos llegan a Chile, digamos, porque ahí la frontera, digamos, se da siempre esa situación, digamos. Entonces no es extraño que se produzca estas migraciones laborales. También suele darse que de nuestro país parte de los ahorros o los activos que tienen las familias o las empresas, incluso la AFP, por ejemplo, puedan ser invertidas en otros países, y a su vez está la posibilidad de que ahorro y inversión extranjera llegue a nuestro país, y se da un intercambio también en términos de servicios y de bienes. Aquí vamos a considerar solamente lo que son los bienes de Chile a otros países, que se llaman, por decir el nombre, de exportaciones, y también una llegada de productos tangibles de otros países a Chile que reciben el nombre de importaciones. Entonces, ahí está nuestro flujo circular bastante más complejo. Ya no solamente está la parte doméstica, sino que también se ve una parte externa o internacional. Entonces, solamente vamos a considerar esta última parte, que son exportaciones e importaciones, para poder explicar en lo que se da como intercambio. Y vamos a tener entonces que las exportaciones y las importaciones entre los nacionales y el resto del mundo se registra en lo que se nos conoce como la balanza comercial. La balanza comercial es una subcuenta de la cuenta corriente, y la cuenta corriente a su vez es una de las dos cuentas que tiene la balanza de pago. Entonces, en la balanza comercial se dan las exportaciones, que la vamos a anotar con la letra X mayúscula, y que corresponde a la entrada de divisas, la entrada de dinero o moneda extranjera que llega a nuestro país cuando nosotros estamos vendiendo algún producto como vino, cobre, salmones, etcétera, y de los otros países nos pagan con, por ejemplo, dólares, y por tanto eso implica que a Chile van a llegar dólares. ¿Ya? Por tanto, las exportaciones representan una entrada de divisas a Chile. Y así también, cuando empresas nacionales van a comprar productos afuera, lo que son las importaciones, que la vamos a anotar con IM mayúscula como importaciones, significa que las empresas chilenas que están comprando petróleo, que están comprando computadores, que están comprando celulares en otros países y llegan al nuestro, tienen que pagarlo, y por tanto se genera una salida de dólares u otras monedas extranjeras que se llaman divisas desde Chile hacia otros países. Por tanto, vamos a tener que en este intercambio de bienes tangibles que están en la balanza comercial hay una suerte de entrada de divisas y salidas de divisas. Por tanto, la balanza comercial, a modo de ecuación, corresponde a la diferencia entre las exportaciones, la letra X, menos las importaciones, porque las exportaciones implican que ingresan divisas a nuestro país y las importaciones implican que salen divisas hacia otros países. De esta forma, va a suceder de que se pueden dar tres resultados posibles respecto a lo que es la balanza comercial. Uno de ellos correspondería a que el país compra más productos
en el extranjero que lo que vende, es decir, tenemos más importaciones que exportaciones, es decir, salen más divisas de Chile que las que están ingresando, y eso genera un resultado negativo, que recibe el nombre de déficit de la balanza de pago, perdón, de la balanza comercial. Podría ocurrir lo contrario, que Chile vende más productos a los otros países que lo que está comprando, por tanto el resultado sería positivo, pasando a denominarse superávit de la balanza comercial, o podría ocurrir que son iguales. Y son iguales, entonces vamos a plantear acá la existencia de una balanza comercial equilibrada. Y ahí tenemos entonces, perdón, el último flujo respecto de lo que es este modelo llamado flujo circular de la renta. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Pueden activar el micrófono? ¿No? ¿Lucía, ninguna? Bien, vamos a hacer lo siguiente, les propongo lo siguiente, voy a pasar lista nuevamente por si hay personas que se han incorporado. Palacios me parece que se incorporó recién. Sí, profesor, yo. Denme un segundo porque no sé por qué tengo la impresión que esto se quedó pegado. Y si quedó pegado, vamos a tener que pasar la lista de nuevo. Sí, no se grabó. Voy a tener que pasar lista de nuevo que no quedó grabado recién. Bien. Lucía, me parece que está, ¿cierto? Sí, presente, profe. Estefanía Arroyo. Presente. Marcela Bio Moritz. José Durán. Presente, presente. Marcela. Sí. Perdón. José Durán. Rosa Guzmán. Presente. Gracias, Rosa. Valentín Olivares. Presente. Andrés Palacios. Presente, profesor. Sí. Orlando Rojas. Presente, profesor. Frank Chorime está. Presente, Alejandro profesor. Torres. Me parece que Presente, lo vi. profesor. Catherine Vega. Y Francisca Vera, que también me parece que está. Presente, profesor. Ahí. Ahí sí creo que he grabado, la repito acá. Bien, le propongo lo siguiente, hagamos un recreo de 5 minutos y ingresamos entonces en 5 minutos más a lo que es la última sesión para partir entonces con lo que es contabilidad nacional. Ya, perfecto. Bien, ya nos vemos entonces. Un cafecito. Sí, esa es la idea, tomarse un café, digamos, para seguir funcionando. Ya, nos vemos entonces